Buenas noches, Dios los bendiga. Hay una tremenda presencia de Dios. Tome asiento y trate de que esa presencia se mantenga. Trate de que este momento sea algo especial para nosotros. Amén. Hemos elegido este día para soltar esta palabra profética para el año 2020 y para la década que viene, 2020-2030. Quiero explicarles por qué. Normalmente la palabra profética yo la recibo y la busco y la recibo a finales del año. Pero esta vez Dios me inquietó para buscar su palabra profética para el 2020 ahora en septiembre. La busqué, Dios me la dio, y cuando le pregunté por qué Dios haces que busque con tantos meses anticipadamente lo que va a pasar, y Él me dijo, porque quiero que esta palabra esté sujeta a mi calendario y no al calendario de los hombres. Quiero que se rija bajo mis tiempos, porque esta palabra es muy importante, porque no solo es un cambio de año, sino también es un cambio de década. Y Dios me mostraba que es muy importante comenzar esta década conforme al calendario de Dios, que es el calendario con que se mueve el pueblo judío, el pueblo hebreo. Y le preguntaba por qué conforme a eso, porque por años nos hemos movido en el calendario humano y hemos visto décadas y años perdidos en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia e inclusive en la Argentina. Y Dios está queriendo empezar este nuevo año, estamos en el año, según el calendario de Dios, 5780. Este año comenzó en los primeros días de octubre con el Rosh Hashanah y terminó el 9 de octubre con el Yom Kippur. Y quiero decirles que esperé casi un mes porque envié esta palabra a profetas amigos, profetas probados en su integridad a través del tiempo para que esta palabra sea confirmada y no sea una palabra que se le ocurre a hombre conforme a emociones o a discernimientos humanos, sino que es una palabra bajada del cielo para este tiempo, para esta iglesia, para nuestras vidas. El calendario judío, Dios me mostraba la importancia del año 5780, porque toda la década que comienza va a estar marcada, porque vamos a empezar una década que comienza, marca los 10 años. En el caso del 2020 vamos a estar después en el 2021, 22, 23, 24, o sea, el 20 y pico siempre va a estar, algo va a estar atravesando. Como comenzamos con el calendario judío, la década va a ser la década del 80 al 90. Y esto es de vital importancia que usted lo entienda, que cuando yo hablo de 80 o de 2020 es exactamente lo mismo. ¿Y por qué Dios quería que tome importancia o me detenga específicamente en el tema del 80? Porque según la costumbre judía, los números están designados por letras de su alfabeto. Y el número 80 está designado por la letra Pei, que significa la boca de Dios. Entonces, el espíritu que va a atravesar este año es todo lo que declaremos conforme a la boca de Dios. Entonces, la boca de Dios, lo que nosotros hablemos en esta década, va a ser importante para definir futuro, para definir propósito. O sea que esta década va a estar marcada por todo lo que declaremos y decretemos conforme a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que le preguntaba a Dios, ¿por qué es tan importante las cosas que nosotros debemos declarar conforme a tu voluntad? Y Él me decía, porque en esta década nada es como parece. Nada.
El diablo ha montado un escenario para hacernos creer que lo malo es bueno, que él nos está vendiendo lo mejor de lo mejor y nos está vendiendo algo que va a destruir nuestras vidas, nuestros matrimonios, la vida de nuestros hijos. Por eso Dios quiere que este sea una década ganada y no una década perdida. Este es un año donde debemos aprender a movernos conforme a las revelaciones de Dios. ¿Por qué? Porque nada es como parece. Por eso es necesario que se abran nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Por eso es importante que la iglesia, como dice Apocalipsis 2:7, que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a su iglesia. Y el Señor nos exhorta en este tiempo, en este año, en este principio de década, a oír lo que el Espíritu Santo está hablando para la iglesia, de cómo tiene que moverse, cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer su iglesia en Argentina, ya que estamos entrando en una nueva década en donde nada es lo que parece, ya que habrá muchos engañadores, como lo advertía el apóstol Pablo en tiempos finales, muchos se disfrazarán de verdad, pero serán una mentira. Habrá muchos lobos disfrazados de cordero. Habrá muchos que con sus mentiras engañarán al pueblo de Dios. Los sacarán de destino, de camino y de propósito. Por eso es importante que estos engañadores que disfrazarán la maldad como si fuera algo bueno, es necesario que nosotros nos movamos en las revelaciones de Dios. Por eso es un tiempo en el cual necesitamos oír la voz de Dios con suma claridad para saber guiar y direccionar nuestras vidas, la familia y la iglesia. No vaya a pasarnos como les pasó a los discípulos que iban camino a Emaús, que Jesús caminaba con ellos, Jesús estaba al lado, les hablaba y sentían que ardía sus corazones, pero ellos, hasta que el momento que entraron en comunión, que Jesús partió el pan y convidó el vino, en ese momento se les abrieron los ojos y pudieron entender las revelaciones de que Él era el Cristo. Pero lamentablemente, instantáneamente, Cristo desapareció. Este es un tiempo que nosotros debemos estar atentos cuando Dios está caminando a nuestro lado. Debemos aprender a caminar de la mano de Dios y por los caminos de Dios. Por eso yo creo sinceramente que Dios está esperando un despertar de la iglesia. Isaías capítulo 52, versículo 1 dice lo siguiente: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Versículo 2, por favor. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Yo quiero decirte que cuando recibo esta palabra, escucho esto, despierta, despierta, y le está hablando a la iglesia. Está hablando de una iglesia dormida y nos está llamando a despertarnos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Abrimos los ojos. Entonces, cuando Dios está llamando a su iglesia a despertarse, es que abra los ojos. Necesitamos una iglesia que en este tiempo abra los ojos espirituales y vea las cosas como Dios lo ve. Después lo que le dice es, en el versículo 1, vístete. No sé cómo hará usted, pero yo normalmente cuando me voy a dormir, busco una remera vieja que es la que mejor me queda, la que no me pica, me pongo un short de fútbol. ¿Cuántos se ponen ropa cómoda para dormir? ¿Ah? Entonces ponemos esa ropa que no nos ajusta, sino que nos queda cómoda. Entonces Dios nos ordena que una vez que nos despertemos, cambiemos nuestras vestiduras. Nos pongamos una vestimenta de poder, una vestimenta que luzca, porque esta es la forma de impactar a una sociedad fascinada por las cosas del mundo. Si nosotros seguimos vistiendo de entrecasa, y cuando estoy hablando no estoy hablando de ropa, sino que solamente las cosas buenas de Dios las usamos dentro de la iglesia, y nosotros no empezamos a usar las cosas
que Dios nos ha revestido hacia afuera, en nuestros trabajos, en nuestros hogares o donde sea, la iglesia siempre va a estar escondida y la gente del mundo va a seguir comprando lo que el diablo le vende. Y le va a seguir vendiendo arbolitos de colores, lucecitas de colores, arbolitos de Navidad que parece que tienen buen fruto, pero ¿sabes qué? Cuando los muerdes te das cuenta que es de plástico. Entonces, este es un tiempo especial donde la iglesia necesita vestirse de poder. Pero después también le dice, fíjese, que se sacuda el polvo, sacúdete el polvo. Entonces, a esto me da dos interpretaciones. O que una iglesia que ha estado dormida y revolcándose en lo terrenal, o es una iglesia que ha estado en una esquina sin actividad. No sé si me hago entender. No sé si usted tiene algo en su casa que usted no usa. Por ejemplo, yo conozco una persona que ha comprado esas bicicletas fijas para adelgazar y hacer deporte y usarla, y la tiene ahí. Ya va a ser como 2 años que no la usa. No sé si conoce a alguien así, que la usa para colgar ropa. Y está llena de tierra. Cualquier similitud con su vida es solo una mera coincidencia. Pero les quiero decir que hay cosas que nosotros tenemos y tenemos que darle un uso, pero estamos sin usarla. Y Dios está viendo que hay una iglesia que ha estado caída, que ha estado revolcándose en cosas terrenales, o que ha estado mucho tiempo en una esquina de la vida sin cumplir su propósito y se ha llenado de polvo, de tierra. Y entonces Dios le ordena que se sacuda el polvo y el próximo paso dice, levántate. Esto implica un cambio de posición en la vida. Porque estabas acostado, ahora te dice, levántate. Un cambio de posición en nuestro diario vivir en el mundo. Necesitamos cambiar de posición también en el mundo espiritual y dejar de ser gente pasiva y convertirnos en cristianos proactivos, que cumplimos el propósito que Dios asignó para nuestras vidas. Luego nos invita a sentarnos, me va siguiendo en el versículo 2, ¿que no? Entonces, luego nos invita a sentarnos ¿dónde? A sentarnos en lugares de poder. Porque dice la palabra de Dios en Efesios, el apóstol Pablo dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, en lugares de autoridad, en lugares de gobierno, y cuando usted está en un lugar de gobierno, lo que decreta se tiene que cumplir. Porque si no, mire, nosotros hemos visto una iglesia que en este 2019 y en esta década ha tratado de entrar y posicionarse en la política y ocupar cargos públicos, concejales, diputados, e inclusive hemos tenido candidatos a vicepresidentes y han querido ocupar lugares de gobierno en el mundo natural. Pero quiero decirte que la forma de hacer política empieza en el cielo y después se traslada a la tierra. Entonces, si queremos sentarnos en lugares de poder aquí en la política, en la tierra, primero debemos sentarnos y posicionarnos en los lugares celestiales que Dios ya designó para nosotros. Amén. Y lo otro que nos dice, que debemos soltar todo tipo de atadura que nos ha impedido levantar nuestra cabeza. ¿Y quién es nuestra cabeza? Jesucristo. No sé qué ha estado impidiendo que nosotros exaltemos la figura de Jesucristo. Y cuando hablo de exaltar la figura de Jesucristo, es los valores, los principios, la ética del cristianismo. Pero a veces cuando nosotros queremos hablar de estas cosas, nos dicen fanáticos religiosos, retrógrados, y entonces es como que nosotros, en vez de sacar pecho y declarar la verdad del Evangelio, presentar la figura de Jesucristo, es como que tratamos de pasar desapercibidos. Y este es el tiempo en que Dios quiere que nosotros quitemos toda atadura, todo lo que nos impide levantar la cabeza, porque son ataduras en el cuello que te tiran hacia abajo, que levantes la cabeza, porque si le exaltamos a Jesucristo en este tiempo, impactaremos una sociedad que cada día se aleja más de Dios. Lo hemos sacado a Dios del gobierno, lo hemos sacado a Dios de los colegios, estamos sacando a Dios de nuestros hogares. Entonces, el resultado de una sociedad sin Dios
es la decadencia, es la corrupción, es la pobreza, es la miseria. Y nosotros queremos un país totalmente diferente. Por eso despierta, despierta iglesia, porque nada es como parece. Porque mientras siga dormido, todos seguirán dormidos. Una vez que vos te despiertes, iglesia, podrás despertar a esos hijos que están dormidos en una vida sin sentido, podrás despertar tu matrimonio de vuelta al amor, podrás despertar a esos hijos que están fascinados o adormecidos por los efectos de la droga y podrás ver cómo las vidas cambian. Porque mientras tu familia, tus hijos y la sociedad siga dormida, seguirán soñando. No sueños, sino las pesadillas que el diablo ha preparado para su vida. Y este es el tiempo de rescatar a una sociedad y especialmente a nuestros seres queridos de las pesadillas que están viviendo. O sea que esta es una década que viene donde el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos y nos va a abrir los oídos espirituales para ver lo que Dios ve y escuchar lo que Dios está hablando para esta década, para este tiempo, para nuestras vidas y en especial para su iglesia. 2020, el 20 tiene un significado muy importante porque marca en los tiempos bíblicos la mitad de algo. Normalmente en la Biblia vemos que muchas cosas para producir cambios profundos de alto impacto son periodos de 40 años o de 40 días. Los 40 años de Moisés llevando al pueblo de la libertad a la tierra prometida fueron 40 años, pero a la mitad de esos 40 años, o sea, a los 20 años, es donde Dios decide terminar algo. ¿Con qué decide terminar? A los 20 años de estar renegando con un pueblo que libertó de la esclavitud, pero ¿sabes qué le dijo Dios? Se acabó tu tiempo. Es como Dios estuvo esperando que ese pueblo que fue libre de la esclavitud fuera libre en su mente y en su corazón y en su espíritu de Egipto, del mundo. Pero no se sacaba el mundo de su cabeza, no se sacaba el mundo y lo terrenal de su corazón. Entonces, como lo explicábamos el día viernes, es como que Dios está diciendo, hasta aquí te esperé, estuve esperando que cambie, pero hasta aquí te esperé. Y bueno, Dios creo que se cansó y empezó a trabajar después en la segunda mitad de la vida en el desierto, empezó a trabajar con una nueva generación. Solo de la vieja generación quedaron dos, Caleb y Josué, para entrar a la tierra prometida, porque se les acabó la paciencia a Dios de esperar que estos cabezones cambien. No sé si te ha pasado alguna vez que te cansas de esperar de que alguien cambie y pasan los años y te dice, ya voy a cambiar, y no cambia más. Por eso estos 20 años que vienen, estos 20 años de esta nueva década, del 20 al 30, son 10 años y después del 30 al 40, será una temporada donde lo más importante para Dios es lo espiritual que lo material, y donde Dios va a capacitar a las nuevas generaciones, a las generaciones para la conquista, a moverse en lo sobrenatural, a moverse guiados en una comunión estrecha con el Espíritu Santo. 2020 es un año de transición, es un año donde pasamos no solo de un año a otro, sino que pasamos de una década a otra. Por eso Dios está restaurando su intimidad con su iglesia, activando los dones y los frutos espirituales. Porque Dios quiere que en esta década se logre un equilibrio entre la unción, la manifestación de los dones y el carácter de los cristianos, el carácter de su iglesia. Porque si no, volveremos a ser una iglesia intrascendente que no impacta la sociedad con el amor de Dios. Déjeme explicarle un segundo. Hemos visto gente que ha venido a buscar la unción, un toque de Dios, una palabra profética, pero salen de aquí y vuelven a sus realidades, su familia no cambia, sus hijos no salen de la droga, su matrimonio no se restaura, la sociedad sigue decadente. Lo que nosotros necesitamos no solo es que la gente vea una manifestación de dones o de unción de la iglesia, sino ver una iglesia que marque, que tenga el carácter de Jesucristo, el corazón de Dios y la mente de Cristo, para que podamos impactar a la sociedad y producir un cambio. Dice que los apóstoles
de los primeros apóstoles de la iglesia primitiva, a donde iban, transformaban, trastocaban y daban vuelta a la sociedad donde ellos predicaban el evangelio. Nosotros estamos aquí en esta sociedad, predicamos dentro de las 4 paredes, pero las cosas afuera siguen igual, sin Dios. Por eso quiero decirte que Dios siente que se perdió una década más. Esta década del 2010 al 2020 es una década perdida.